Ahí está bien. Cuando Dios se manifiesta a Moisés, os acordaréis, en la zarza ardiendo, él dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Dios que trató personalmente con el padre de Jacob, con Isaac y con su abuelo Abraham. Lo que nos vamos a preguntar en esta mañana, en el texto de Génesis 32, es cómo llegó a ser ese Dios, el Dios también de Jacob. No fue una cosa automática. Hay padres que tienen una experiencia personal con Dios, pero no siempre logran que esa conexión con el Señor se haga una realidad en la vida de cada uno de sus hijos. A Jacob y a Esaú, a ambos les circuncidaron, les hablaron a los dos del Dios de Abraham, pero Esaú nunca llegó a valorar esa conexión personal con el Dios de sus padres. En este pasaje, Jacob se acuesta en el campo, en la soledad, siendo Jacob, pero después de luchar duramente toda la noche con este hombre misterioso, se levanta siendo Israel, ya no es Jacob, ya es Israel, un príncipe. Hay un cambio profundo, radical y duradero en Jacob. La lucha para Jacob no es nada nuevo. Sabemos que incluso antes de nacer, en el vientre de su madre, peleaba ya con su hermano mellizo Esaú. Al nacer sale después, pero con la mano asida al talón de Esaú. Le ponen el nombre de Jacob, que significa el que toma por el talón, que también puede significar suplantador. En su vida vamos a ver que Jacob es fiel una y otra vez a ese nombre. Por ejemplo, aprovecha un momento de debilidad para persuadir a Esaú que le venda su primogenitura. Y eso significa que le va a tocar parte doble de la herencia de su padre. Más adelante, con la ayuda e instigación de su madre, Jacob engañará a su padre, que es viejo y ciego, para llevarse la bendición especial que Isaac había recibido de su padre Abraham. Cuando Esaú se entera, decide matar a Jacob para vengarse. Sus padres le dicen a Jacob: vete lejos con tu tío Labán en Padán Aram hasta que Esaú se calme. Allí se enamora de la hija menor de Labán y trabaja 7 años para poder casarse con ella. Pero el engañador encuentra la horma de su propio zapato en Labán, porque Labán, el día de la boda, entrega en lugar de la hija menor a la hija mayor. Y para poder casarse con la menor, Jacob tiene que comprometerse a trabajar otros 7 años. Al final trabajará para su tío Labán durante 20 años. Son años muy complicados. No es una relación laboral feliz para nada. Jacob intenta aprovecharse a veces de Labán. Labán intenta aprovecharse de Jacob. Y llega el momento que esto ya no aguanta más. Labán no le mira ya con buenos ojos y decide volver a su tierra, Jacob. Entonces, en vez de decírselo directamente, abiertamente a Labán, coge sus cosas, coge las mujeres, coge los hijos y se van corriendo. Van camino de Canaán. Y claro, cuando Labán se entera de lo que ha pasado, él dice: no, esto no se acaba aquí. Va detrás de él, le persigue y le alcanza. Tienen palabras, pero Dios se asegura de que la cosa no se vuelva violenta. De hecho, de alguna forma logran una especie de Brexit más o menos amistoso. Y Labán regresa a su casa, mientras Jacob sigue su camino. Pero antes de volver a Canaán, a su tierra, Jacob todavía tiene que vérselas con alguien, con su hermano Esaú. Ese Esaú que 20 años antes había jurado que le iba a matar. Y ahora se entera por mensajeros que Esaú está por ahí y le busca. Además, se entera que no está solo.
está acompañado de 400 hombres. Y esto en aquellos tiempos era un ejército grande. Envía a sus siervos y sus bienes por delante de él, del otro lado del arroyo. Nos parece un poco cobarde también, ¿no? Porque él tiene miedo de Jacob y dice, pues que vayan los siervos primero, las mujeres, los niños, y luego yo voy detrás, ¿no? Pero la cosa es que Jacob se queda solo. Y un hombre luchó con él hasta rayar el alma. Este es el texto que vamos a ver del versículo 24 al 32. En su soledad, de repente, Jacob se da cuenta que hay otra presencia, un hombre. Le agarra y Jacob lucha, supongo que instintivamente, desesperadamente, pensará, si llega a pensar, este es un asesino que ha enviado a Esaú a por mí, ¿no? La lucha se prolonga. Cada hombre intenta sacar ventaja sobre el otro. Yo no sé lo que suele durar una lucha libre normal y corriente, ¿no? Un partido. Pero esto duró horas y horas. O sea, me imagino que 5 minutos es mucho cuando estás a tope de luchar, ¿no? Esto duró mucho tiempo. Y Jacob cree que está luchando por su vida, seguramente. ¿Quién sería este hombre? Pues es probable que este hombre, entre comillas, este varón, fuese una teofanía, una manifestación preencarnacional de Jesucristo. Sabemos que no es un hombre cualquiera, eso lo sabemos seguro, porque en el versículo 30 dice Jacob, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma, dando a entender que con quien luchó era mucho más que un mero hombre. Este es un punto de inflexión en la vida de Jacob. Él había tenido antes experiencias, encuentros con Dios, pero este encuentro es el momento crucial de su vida. Es verdad que en Betel, hace 20 años, tuvo un encuentro con Dios importante mientras escapaba de Saúl. Influyó en Jacob, pero no le cambió esencialmente. Él siguió siendo el mismo hombre, el mismo Jacob. Pero a partir de este momento, Jacob se va a convertir en un hombre distinto, un hombre nuevo. Nunca va a ser el mismo. Para que el Dios de Abraham y el Dios de Isaac llegue a ser realmente el Dios de Jacob, hace falta este encuentro personal en la soledad con Dios. Qué difícil es quedarse a solas en el mundo moderno. Donde vivimos nosotros, antes había una zona muy cerca de nuestra casa que eran unas obras abandonadas desde la crisis del 2008 y era ideal para mí. Seguramente no para los propietarios, pero para mí era ideal porque podía pasear y tenías tranquilidad, podías meditar, podías orar, podías hasta leer la Biblia con el móvil en la mano. Pero todo se ha acabado porque ahora se ha retomado la actividad y están allí miles de máquinas y personas construyendo. Hay mucho ruido alrededor de nosotros. Esta mañana hemos tenido también el ruido de la obra, ¿no? Durante la primera parte del culto. Los medios sociales, los teléfonos también hacen que no podamos escaparnos de mensajes, llamadas, incluso reuniones online. Todo parece conspirar para impedir que nos callemos, que estemos solos, apartados y que Dios nos pueda hablar. En el contexto cristiano no siempre es fácil tampoco estar solo. Si te has criado en una familia cristiana y asistes a la iglesia cada domingo, piensas que eso te acerca al Señor y es posible que así sea, esperemos que sí. Pero es también posible que se puede hacer esto sin que tú te impliques de manera personal en lo que está ocurriendo. Necesitamos en nuestra soledad poder escuchar lo que Dios nos quiere decir. En esta lucha entre Dios y Jacob, aprendemos principios sobre los propósitos de Dios. En las pruebas, cómo hemos de reaccionar a las pruebas, que en un sentido es una especie de lucha entre nosotros y el Señor. Jacob luchaba con Labán, luchaba con Esaú. O sea, en la superficie eso es lo que ocurría. Pero detrás de eso realmente había una lucha con Dios. Y Dios en esta prueba está proponiendo transformar la vida de Jacob. Lamentablemente, muchos de nosotros, cuando nos encontramos en una prueba, nos quedamos con la parte de Esaú o con la parte de Labán, la parte visible, la parte negativa que sentimos, que nos viene encima. Y nos cuesta mucho
parar y ver la mano de Dios detrás de lo que está sucediendo. Esto en las pequeñas pruebas y en las grandes pruebas. Si nuestras pruebas van a ser útiles y lograr el propósito que tienen para nosotros, hemos de ver la mano de Dios en ellas, reconocer su deseo de atraernos hacia Él y centrarnos en Él. Nuestras pruebas no son accidentales, fruto del azar, forman parte del plan soberano de Dios para conformarnos a su imagen. En este caso, Dios tiene a Jacob a solas y va a provocar cambios profundos en su vida. Dios quiere hacer lo mismo en cada uno de nosotros. Fijémonos también que dice, un hombre luchó con él hasta rayar el alba. La iniciativa de este encuentro no la toma Jacob. Quien toma la iniciativa es el Señor. Es Dios quien hace algo, no nosotros. Vamos por la vida y a veces de repente nos encontramos estamos siguiendo nuestro camino, con nuestros planes, nuestras ideas. De repente hay una interrupción, un estorbo, una interferencia, algo negativo que nos sorprende, nos desagrada, y entonces nuestra reacción es, como hacía Jacob, o luchar contra ella o huir de ella. Antes nos sentíamos libres, seguíamos nuestro camino, dábamos nuestros pasos, tomábamos nuestras decisiones, teníamos planes, ilusiones, sueños, pero llega Dios y somos conscientes de que no estamos solos. Llega Dios y no nos deja tranquilos. Él nos persigue, como hemos cantado esta mañana, me persigues con tu amor. Él insiste en tratar con nosotros. Esto le pasó, si recordáis, a Saulo en el camino a Damasco. El Señor le detuvo, le paró en seco, le alcanzó, sin que Saulo lo buscara para nada. No todos tendremos la misma conversión o la misma experiencia exacta en detalles que tuvo Saulo, pero lo que sí tendrá en común nuestra experiencia con la de Pablo es que sabremos que hemos estado con el Señor. No se trata de algo que nosotros iniciemos, sino algo que se nos hace a nosotros. Esto lo dice también Pablo en Filipenses 3:12. Sigo adelante. O sea que él caminaba, daba pasos, pero a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Los pasos que él da, ¿cuándo los da? No los da antes, no los da para llegar a Dios. Cristo le ha alcanzado a él, entonces sí que puede dar pasos. ¿Ha habido este punto de inflexión en tu vida? ¿Has sido alcanzado por Dios? En el versículo 26, Jacob responde, un poco más adelante en el texto, no te soltaré, le dice al hombre, si no me bendices. Curioso. Todo su empeño estaba en luchar, pero se da cuenta de que lo único que importa en la vida no es aquello que he mandado del otro lado del río. Todas mis posesiones, mi ganado, mis mujeres, mi familia, mis hijos. Lo que importa en la vida es que Dios me dé su bendición, de conocerle y poder participar en aquellas maravillosas promesas que recibió Abraham. En un mundo caído, perverso, lleno de maldad, de la descendencia de Abraham, de Isaac y también de Jacob, saldría un pueblo especial, del cual a su vez saldría un Salvador, que traería bendición a todos los pueblos de la tierra. Jacob siempre había querido la bendición de Dios en su vida, pero él pensaba, la bendición de Dios en mi vida significa tener esposa, tener hijos, tener seguridad material, tener posesiones, independencia. Buscaba la bendición también de la manera equivocada, porque cuando iba a tomar una decisión o se veía en una encrucijada, en vez de ponerse a orar y decir, Dios, ¿qué quieres que haga? Guíame. Pues él meditaba, pensaba él solo, por su cuenta, y decía, mira, voy a poner en marcha este plan que tengo, ¿no? Si tan solo pudiera conseguir la primogenitura. Luego, si tan solo pudiera conseguir ser mi propio jefe y dejar de trabajar para Labán, que es vamos. Si tan solo pudiera encontrar la esposa perfecta. Si tan solo pudiera conseguir más dinero. Pero el problema real de
Jacob no era ninguna de estas cosas. El verdadero problema es que él está viviendo sin contar vitalmente con el Dios vivo. Y todo lo que Jacob hace parece que va a peor. Él necesita a Yahvé en su vida, de otra manera. Necesita la verdadera bendición. A veces todos nosotros tenemos puntos fuertes y puntos débiles, ¿no? Y a veces como que en las entrevistas te preguntan y no sé qué, y entonces que tu punto fuerte es lo que a lo mejor te gana el trabajo, ¿no? Pero en este caso el punto fuerte de Jacob también era realmente su punto débil, más importante, porque era un hombre listo, astuto, experto en emplear artimañas, manipular circunstancias e incluso personas, pero él siempre buscaba beneficiarse a sí mismo. Ahora está en medio de una gran crisis. Ha dejado atrás a su suegro semi-malvado y ahora tiene que enfrentarse con Esaú. Ahora, Esaú era un hombre fuerte. Jacob también era un hombre fuerte, lo sabemos, pero sabemos que Esaú le supera en fuerza física. Entonces Jacob piensa, voy a improvisar un plan aquí sobre la marcha, voy a dividir mis posesiones en dos grupos, como hemos leído antes, enviaré a uno por este camino, otro por el otro camino. Si Esaú ataca por allí, pues a lo mejor el otro sobrevive. Ya tiene en mente un plan B, un plan C y un plan D, por si acaso. Todo esto es porque su afán es proteger sus posesiones. Hombre, es natural. Él ha trabajado muchísimo a lo largo de 20 años y le aterra la idea de que todo el fruto del trabajo de su juventud pueda desvanecerse de un plumazo. Ahora, en este momento, cuando dice no te soltaré, todas esas preocupaciones se han vuelto irrelevantes, porque podría haber soltado y haber seguido por su camino, haberse encontrado con Esaú y a ver si funcionaba su plan, ¿no? Pero él se ha dado cuenta que esas cosas ya no son lo más importante. De hecho, él estaba luchando por la bendición de menos importancia y ahora necesita luchar por la bendición que realmente importa. A veces hace falta una prueba dura. Es la única manera que Dios pueda lograr que nosotros busquemos lo que es importante de verdad. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque rey al alba, pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Dios le toca en la coyuntura del muslo, le hiere y Jacob, lógicamente, perderá fuerza para seguir luchando. Sería el momento de dejar de luchar, ¿no? Y curiosamente, no quiere soltar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque en esta lucha, en algún momento, al principio seguramente que no, pero en algún momento se ha dado cuenta, este señor es alguien más, es más que un solo señor, ¿no? De hecho, simplemente con tocarle, o sea, no dice que le hizo para descoyuntar, o sea, fue pum, y se descoyuntó. Entonces, se daría cuenta, pues este tiene poder que no me imaginaba, que no es poder normal de un hombre, ¿no? Esto es poder divino, este es Dios con quien estoy hablando. Y no le voy a soltar hasta que saque lo que hay que sacar de este encuentro con el Señor. Ha podido ver que todo aquello de antes realmente no importaba. Antes solo podía pensar, mi encuentro con Esaú, a ver cómo sale. Ahora no importa. Lo que importa es conseguir la bendición. Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Jesús dice que aprovechará al hombre ganarse el mundo entero y perder su propia alma. ¿A qué te estás agarrando hoy? ¿Quieres conocer la bendición de Dios en tu vida? Entonces, deja de agarrarte a esa cosa o esa persona o lo que sea y agárrate al Señor. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió, ¿para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. El hombre le pregunta a Jacob su nombre. No sabe el nombre de la persona con la que está luchando. Para él no es un extraño.
Y cuando Dios pregunta algo, sabemos que nunca es para informarse, porque Él sabe todo. Es para provocar una reflexión, una reacción en la otra persona. Cuando Dios le preguntó a Adán si había comido del árbol del conocimiento del bien y el mal, no fue porque no supiera la respuesta. Él quería que Adán reconociera su pecado y lo confesara. Con Jacob está poniendo el dedo en la llaga. Más de 20 años antes, cuando Jacob le pidió a su padre la bendición, Isaac en Génesis 27 le dijo, ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Y el que dijo, yo soy, me llamo Esaú. Entonces, realmente cuando recibió esa bendición, no la recibió con el nombre de Jacob, sino con el nombre de Esaú. Entonces ahora está pidiendo la bendición a Dios. Y Dios le está recordando aquel momento. Y diciendo, claro, cuando pediste la bendición la última vez, tu nombre era Esaú. ¿Cuál es tu nombre ahora? Ah, tú eres Jacob. Vale. Y eso también le recordará el significado original de Jacob, el que suplanta, el engañador. Entonces le está diciendo, Jacob, ¿tú estás dispuesto a admitir quién eres tú de verdad? ¿Estás dispuesto a confesar la verdad sobre ti mismo? Esto nos cuesta a cada uno de nosotros, confesar la verdad sobre nuestro corazón. Solemos pensar que nuestros mayores enemigos en el mundo son circunstancias terribles o ciertas personas. Sin embargo, nuestro mayor enemigo es nuestro propio corazón. Nuestro corazón ama el pecado y desconfía de Dios. Dios permite entonces pruebas para revelar ese pecado que hay en nosotros y que nosotros podamos verlo y arrepentirnos de ello. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, Dios es santo, entonces es imprescindible que el pecado se castigue, que no se quede sin castigar. Entonces, para poder perdonarnos y limpiarnos así, Jesús tuvo que recibir ese castigo de la mano de Dios mientras colgaba en la cruz. Tony Reinke dice en un libro que escribe sobre John Newton, Cristo fue aplastado bajo el aguijón mordaz de la ira de Dios, calentada al rojo vivo, para que nunca tuviéramos nosotros que experimentarla. Gracias a Cristo podemos saber que nuestros pecados están perdonados. Pero hasta que estemos dispuestos a admitir esa verdad de qué clase de personas somos, nos quedaremos igual. Si Dios te dice cuál es tu nombre, hasta que puedas decir mi nombre es resentimiento, mi nombre es avaricia, mi nombre es engaño, mi nombre es codicia, mi nombre es infidelidad. Sea cual sea la verdadera condición de tu corazón, Dios puede limpiar, cambiar y darte todo lo que haga falta para que seas una persona nueva. Por eso le dice a Jacob, ese nombre de Jacob ya no te sirve. Tú eres un hombre nuevo a partir de ahora y te vas a llamar Israel, príncipe. Uno que ha luchado con Dios y los hombres y ha prevalecido. Ha prevalecido Jacob. Fíjate, incluso a pesar de que la coyuntura del hueso fuera dislocada. ¿Cómo consiguió prevalecer? A su manera, a la manera de antes, luchando, huyendo, agarrando, engañando. No. Cuando él estuvo dispuesto a dejar de pensar que yo puedo salir adelante gracias a mis propias fuerzas y recursos, entonces Dios le tocó. En su debilidad pudo reconocer qué clase de hombre era en el fondo. Al confesar esa maldad de su vida pasada, Dios le dio una vida nueva. ¿Os acordáis que él había preparado 1000 estrategias para encontrarse con Esaú? Halagos, regalos, plan B, plan C. Dios dice no. No será por tu ingeniosidad humana que vayas a encontrar la bendición. Va a ser en tu debilidad, porque estás en mí. Y en mí encontrarás la bendición. Después de darle este nombre nuevo a Jacob, Dios le bendice. No sabemos exactamente en qué consistía esa bendición, qué es lo que le diría o qué haría. Probablemente le diría otra vez las promesas hechas a Abraham y a Isaac.
aplicándolas a Jacob. Pero es seguro que Dios le iba a convertir a Jacob en un gran pueblo con un gran futuro. De hecho, el pueblo judío se llama el pueblo de Israel, que viene de ese nombre de Jacob. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida. Y le salió el sol al cruzar Peniel y cojeaba de su muslo. 20 años antes, en Betel, en Génesis 28, antes de irse con Labán, Dios le hizo unas promesas de que iba a proteger, y Jacob hace un añadido. Dice, bueno, si vuelvo sano y salvo, Yahvé será mi Dios. Jacob tenía, vamos, que no tiene ningún problema, tenía confianza en sus pensamientos, porque pensaba, yo puedo coger las promesas de Dios, aceptarlas y añado una cláusula, ¿no? Yo pongo una cosa más. Quiero que cuando vuelva a mi tierra, que vuelva sano y salvo. Sano y salvo, perdón. Creía que podía negociar con Dios de alguna forma, ¿no? Para que le saliera más favorable el acuerdo. 20 años después, Dios le está contestando. Pues mira, te estoy devolviendo salvo a tu tierra, pero no te voy a devolver completamente sano, y que te enteres. Dios no juega según las normas de Jacob, y tampoco juega según las normas nuestras. Dios a veces nos lleva hasta el límite. A Jacob le llevó a su límite, y en ese límite le hiere, le hace daño. ¿Por qué? Dios no puede usar una persona que confíe en sí mismo, como Jacob, que siempre tenía la solución. Dios busca el corazón contrito y humillado, nos dice el Salmo 51. Jacob siempre había sabido sacarse las castañas del fuego él solo, o eso pensaba por lo menos. Era asertivo, solvente, seguro de sí mismo, capaz de salir adelante. Pero ahora, a partir de ahora y hasta que se muera, tiene un recordatorio permanente de su debilidad y su dependencia total de Dios. Os acordaréis del apóstol Pablo también. Tuvo una experiencia insólita de ver a Dios cara a cara en el tercer cielo, pero inmediatamente después recibe un aguijón en la carne. Y dice que era para que no presumiera de eso que había pasado. Oró 3 veces, pidió a Dios que le quitara esa cosa que le molestaba. ¿Y qué le contesta al Señor? Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando soy débil, soy fuerte, dependiendo de Dios. Para un luchador como Jacob, la coyuntura del muslo es una parte clave del cuerpo. De joven, Jacob removió una piedra enorme que tapaba un pozo para dar de beber al rebaño de Raquel, simplemente para impresionar a la joven, porque se había ya encaprichado con ella, ¿no? Y era una piedra que el texto dice que normalmente hacía falta varios hombres para mover. O sea que él presumía de la fuerza de su cuerpo. Tenía fuerza en sus muslos y piernas. Y toda la vida Jacob había usado esas piernas o para luchar o para correr. Una de dos. Y ahora, justo antes de enfrentarse con Esaú, Dios se asegura de que Jacob no pueda presentarse ni con fuerza física delante de Esaú, y tampoco tiene la opción de salir corriendo. Tendrá que depender de Dios, cojeando. Con frecuencia la bendición para nosotros se encuentra en el lugar de nuestra herida, de nuestra lesión. John Newton dijo, hablando así de Cristo como el cirujano divino, fieles son las heridas de nuestro amigo infalible. A veces la herida es profunda, pero nunca demasiado profunda y nunca en el sitio equivocado. Quizás tengamos tan poco de la verdadera bendición de Dios porque no estamos dispuestos a que Dios nos haga heridas. Vivimos en una sociedad en la que el éxito lo es todo. Oímos incluso a predicadores que dicen que las personas bendecidas son los victoriosos, los ricos, los sanos. Cuando alguien te dice Dios te bendiga, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Normalmente no estamos pensando en enfermedad, catástrofe,
hambre, etcétera, etcétera. Estamos pensando felicidad, bienestar familiar, éxito, salud, etcétera, etcétera, ¿no? Como el típico en Año Nuevo, todos estamos deseando estas cosas a los demás, ¿no? Porque pensamos que la bendición de Dios siempre tiene que ser cosas agradables. La bendición de Dios no siempre es agradable, pero siempre es buena. El apóstol Pedro fue quebrantado para poder ser útil después. Le advierte Jesús, antes de irse a la cruz, le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Para Pedro, ese bajón tremendo, ese quebrantamiento de ver que no era capaz de ser fiel al Señor en las peores circunstancias, fue de hecho el lugar de bendición y de utilidad en su vida posterior. Y así es con nosotros. Como trozos de metal de desguace, no servimos para nada, a menos que pasemos por el fuego del herrero para que Él nos deforma y nos haga útiles. Dios bendecirá. Puede que sea una circunstancia agradable. No todas las bendiciones de Dios son desagradables. Pero también la bendición de Dios puede venir a través de una enfermedad, la pérdida de un trabajo, la destrucción de un matrimonio. Esa cosa que nosotros creemos imprescindible para nosotros y Dios dice no es para ti. Incluso en esa situación Dios nos está bendiciendo. ¿Os acordáis del hijo pródigo? Él dijo, papá, dame la herencia ya. No me espero ni siquiera a que te mueras, dámelo ya. Y se lo dio. Consiguió los bienes y el dinero de su padre. Pensaba que la bendición consistía en eso. Pero cuando ya lo pierde todo, dice, no soy digno de llamarme hijo de mi padre. Cuando llegó a ese punto, reconocer qué clase de persona era de verdad, eso le abrió camino para recibir la verdadera bendición, una relación de amor con su padre. Por eso, hasta hoy, los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Algunos judíos siguen esta práctica hasta el día de hoy. Esto nos indica una cosa, que Jacob habló de su experiencia con sus mujeres, con sus hijos, con sus siervos. Llegó a formar parte de la tradición oral de Israel, después se incorporó a las escrituras. Su herida, su lugar de encuentro con Dios, ese encuentro que le cambió la vida, se convirtieron en recordatorios de la obra de Dios en la vida de los suyos. Aunque las pruebas pueden ser muy duras, no son historias para guardar tampoco para nosotros mismos. Hemos de compartirlas con otros. Son historias de cómo Dios nos ha protegido, nos ha desafiado, nos ha hecho crecer y madurar. Él usa nuestras heridas para su gloria. Hablemos los unos a los otros y al mundo de lo que hace Dios en nuestras vidas para darle a Él el honor que solo Él se merece. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has puesto este medio de gracia, esta medicina para nuestras almas, Señor. Que cuando estamos solos delante de ti, nos hablas a través de ella. Nos hablas a través de todo lo que nos dice de Cristo en el Nuevo Testamento, lo que dice de Cristo en el Antiguo Testamento, que sabemos que estuvo presente también. Señor, gracias porque estás deseando que cada uno de nosotros, Señor, nos agarremos a la verdadera bendición. Danos ojos, danos nuestros corazones para ver cuál es esa verdadera bendición, Señor, y buscarla con todas nuestras energías, todas nuestras fuerzas. Que no te soltemos, Señor, hasta que tú nos bendigas. Pedimos que nos ayudes a hacer esto en esta mañana y cada día de la semana, cuando vuelva alrededor de nosotros todo el ruido, toda la actividad, la ocupación, la preocupación, que sepamos apartarnos
encontrar esos momentos, Señor, siempre de conocerte a ti, Señor, y que permitir que tú hables con nosotros. Gracias, Señor, porque esta relación vital y personal es posible, gracias a lo que hizo Cristo por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.